Quiero presentar a Denise Bendersky y Maximiliano Pona, que van a estar hablando en la charla número 4 del día de Speech Analytics y Autoencoders en una organización data. Un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Eres Maxi y somos del equipo Galicia, del equipo de Data de Galicia. Hoy venimos a contarles un poco cómo trabajamos con datos en el banco y vamos a abarcar estos temas. Primero vamos a hablar de datos en general, después vamos a contarles cómo es el ciclo de un proceso de desarrollo de un modelo de Machine Learning en el banco. Vamos a hablar un poco de los datos, después vamos a hablar de redes neuronales y después les vamos a contar 2 casos de uso que desarrollamos en el equipo. ¿Micrófono? Acá estamos. Hay backup, no como la remera de César. A ver, ahí va. Nada, como todos ya sabemos, como decía, no tenemos audio, pero si en un proyecto de Machine Learning no tenemos datos, digamos, no podemos hacer ningún proyecto. Una vez que, les voy a comentar cómo estructuramos un proyecto de Machine Learning. O sea, si no tenemos datos, no podemos hacer nada, digamos. Una vez que tenemos estos datos identificados, hay un proceso que se llama análisis exploratorio, en el cual nosotros lo que realizamos es entendemos estos datos, digamos, miramos las distribuciones, miramos los desvíos, miramos si estos datos tienen una calidad buena. Una vez que hacemos este análisis exploratorio, luego pasamos a una etapa de preparación de datos, que en lo que hacemos es preparar los datos de una manera en la cual podamos alimentar a un algoritmo de Machine Learning. Lo que hacemos es escalarlo, quitar outliers, reemplazar nulos. Y después, pasa la parte divertida, que es donde todos los data scientists queremos estar en esa etapa del proyecto, que es justamente hacemos Machine Learning, en el cual buscamos el modelo que mejor se adapte a la problemática que tengamos en ese proyecto. Una vez que encontramos este modelo, probamos distintos algoritmos, tuneamos los hiperparámetros de esos algoritmos, y una vez que tenemos el modelo que decimos, ok, hay una etapa de evaluación y testeo, en el cual lo que probamos es, ok, este algoritmo que es tan bueno, que entrenó muy bien, que superó las pruebas en desarrollo, que también lo hace con datos nuevos que nunca vio. Entonces, una vez que este algoritmo pasa esa prueba, lo que queremos probar básicamente es que también generaliza con datos nuevos. Pasamos el modelo a productivo y lo que hacemos es, ya entramos en la etapa del monitoreo. En el monitoreo lo que hacemos es, analizamos que este modelo no pierda performance. O sea, básicamente si notamos alguna anomalía o algún decrecimiento en la performance de este algoritmo, lo que decimos es, ok, acá está pasando algo, necesitamos tomar alguna medida, que puede ser reentrenar o puede ser analizar la distribución de los datos de entrada. Y este proceso, como ven, arranca en los datos. Entonces vamos a pasar un ratito hablando de los datos. Se habla de Big Data, realmente hay un volumen enorme de datos disponibles. A mí me gusta esta ruleta, que son los datos, la cantidad de datos que se generan en 60 segundos de internet, ¿sí? No lo vamos a repasar, pero vemos que, por ejemplo, se envían 69 millones de mensajes en 60 segundos. ¿Sí? Hay 28.000 personas mirando Netflix, ¿sí? Hay 600.000, casi 700.000 historias en Instagram. Esto nos da la idea y en 60 segundos, en 1 minuto de internet, toda esta cantidad de contenido se genera. Entonces, esto nos dice que hay mucho volumen, muy variado, y además que va cambiando en el tiempo. Es algo dinámico. Probablemente, si ponemos el foco en Facebook, esté cayendo respecto del año anterior, tal vez TikTok está subiendo. Entonces hay mucho dato, es muy variado y además es muy cambiante. ¿Qué nos pasa como banco o como organización en general? Que ante este volumen de datos queremos convertirlos en información y usarlo para tomar mejores decisiones, ¿sí? Ese es el desafío, los datos están a disposición. No es algo nuevo que haya datos, siempre hubo datos en la historia.
Lo que tal vez sí sea nuevo es la capacidad para almacenar esos datos y para procesarlos. Entonces, entre los desafíos con los que nos encontramos como banco, que queremos tomar mejores decisiones con datos, está la calidad de datos, la curación de esos datos, el almacenamiento y el procesamiento de esos datos, y el sesgo, que lo marcamos en otro color porque es bastante importante y es un tema del que vamos a charlar. ¿Qué es el sesgo en los datos? No sé si necesito explicarlo, lo convertimos en imágenes para que quede más claro. Algunas son un poco bruscas las imágenes, pero por ejemplo, acá estamos viendo un detector de rostros, pero acá no veo un rostro. O acá dice que la foto no es válida porque tiene los ojos cerrados. El GPT-3, que es un modelo de generación de lenguaje, asocia siempre a mujeres a cuestiones estéticas y de familia, y a los hombres a política, máquinas. Este tipo de redes se entregan con muchísimos datos, ¿sí? Son del tipo generativas, al igual que esta otra, que es una red neuronal que uno le dice qué es lo que quiere que dibuje y te construye el dibujo. Y acá lo que hicimos, acá dice, bueno, generame una pareja comprometida en una fiesta. Son todas parejas bastante parecidas, hombre, mujer, ¿no? Y tienen ciertas particularidades. Entonces, uno a veces suele pensar que por ser una máquina es objetivo, los algoritmos no piensan, cuando en realidad en casos de Machine Learning, que siguen todo este proceso que contó Maxi recién, al partir de los datos, el modelo va a ser tan objetivo como los datos con los que se entrena. ¿Está bien? A eso le llamamos sesgo. Cualquier tipo de sesgo que encontramos presente en los datos, el algoritmo lo que hace es aprender patrones o características de esos datos y puede generalizar sobre datos nuevos. Entonces, sesgo en los datos nos implica un sesgo en el modelo. Y este es un tema muy relevante y ante mayor volumen de datos es todo un desafío. En este otro ejemplo, lo mismo, similar, ¿no? Un CEO de un evento, hombres, todos hombres. Para ser CEO hay que ser hombre, ¿está bien? Este tipo de redes generativas en general son modelos complejos, ¿sí? Algoritmos hay de distintos tipos, de distintas complejidades. Están los que están basados en árboles de decisión y están las redes neuronales, ¿sí? Que es el algoritmo que decidimos contarles hoy. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son algoritmos que tratan de imitar el comportamiento del cerebro, ¿sí? En el cerebro tenemos neuronas interconectadas y como estructuradas en forma de capas que se hablan entre sí. En general, la representación matemática, el modelo matemático que representa las neuronas o el cerebro, tiene un input, ocurre alguna magia y un output. Y la idea de hoy es contarles un poco cómo funcionan estas redes. Maxi tiene una perra que se llama Julieta y que tiene algunos modos un poco exóticos de dormir, ¿sí? Y ellos le llaman modo bomba y modo avión, ¿sí? Esos son los dos modos en los que a Julieta le gusta dormir, se siente cómoda ahí. Entonces, y además Maxi le saca un montón de fotos a Julieta. Entonces teníamos todo un set de datos bien etiquetado de fotos de Julieta, ¿sí? Dijimos, tenemos un input layer, ¿sí? Son las capas de entrada, un output layer, y la magia ocurre acá en lo que se llaman capas ocultas. Cuando más profunda es la red, cuando más capas tiene, el algoritmo es más complejo y logra llegar a niveles de abstracción cada vez más altos, ¿sí? En general, las primeras capas, cuando hablamos de imágenes, logran capturar como formas, texturas, colores, y las capas más profundas logran hasta partes diminutas de objetos identificar. ¿Está bien? Obviamente que cuando más profunda es la red, necesito más volumen de datos y más capacidad de cómputo. ¿Qué es lo que ocurre? Cada nodo, cada neurona tiene parámetros, ¿sí? Cuando uno empieza a entrenar una red neuronal, esos parámetros a priori son random. ¿Y qué pasa? Cualquier foto etiquetada que yo le dé parámetros random, ahí van a ocurrir cosas y me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Me va a dar un error muy alto. O sea, va a ser muy diferente la predicción que la etiqueta que tenía inicialmente. Entonces lo que hacemos es entrenarlo con un gran volumen de imágenes, y lo que va a ocurrir es que se van a ir activando, ¿sí? Algunas neuronas, tal vez las verdes más asociadas al modo bomba, hablen de una idea de que, bueno, es un modo medio circular, el otro tiene como unas patas ahí saliendo. Entonces, en función, los parámetros esos se van a ir cambiando hasta encontrar esos patrones o características de los distintos modos. Y cuando yo tenga una imagen nueva, diferente, que no sé qué opinan ustedes, es controversial, pues para mí puede ser ambos, es como un, no sé. Media polémica, sí. Ahí va, sí. Es raro, pero el algoritmo dijo que era en modo avión, ¿está bien?
Así un poco es eso, es ir entrenándose a ir tocando esos parámetros hasta que uno minimiza el error. Bien. Cuando uno consume redes neuronales, en realidad hay como distintos sabores. Yo puedo llamar al delivery y comprar una red neuronal ya hecha, o puedo construirla y entrenarla en casa. Y hoy lo que trajimos son 2 ejemplos, uno de cada uno. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron a la compañía de internet puteando o al banco, sí, porque les bloquearon la tarjeta? ¿Qué tan importante piensan que es para un banco ofrecer un buen servicio, hacer que la calidad del servicio, de atención, que el cliente esté contento? ¿Está bien? Entonces, acá podemos sacar mucho valor, porque los clientes se comunican telefónicamente con el banco y queremos que estén contentos. Entonces, pensamos que de acá podemos sacar información valiosa para ofrecer un mejor servicio y una mejor experiencia. Bien, ¿qué harían ustedes para sacar información, extraer información a partir de los datos de los audios? Podemos contratar un batallón de analistas o dejar de recibir llamados, básicamente. Bueno, dejar de recibir llamados, no sé si es una opción. Podemos contratar muchos analistas, ¿sí?, que estén escuchando y transcribiendo esas llamadas, o podemos contratar un servicio, ¿no? Entonces, acá lo que trajimos... Esto lo vamos a probar. A ver si se escucha. Un poco más fuerte se podrá poner. No, pará, no puedo anotar así. Ordenar cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil. Sí, tenés razón, disculpame. A ver, listo, ¿anotás? Dale. Quiero 7 de carne, 2 de queso, 3 de choclo, 1 de atún. No, de atún no nos queda más. Ah, entonces una más de carne. Ahí no te bajás, no, para acá. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿quién hubiera podido transcribir ese audio a la primera? El modelo de Machine Learning claramente lo puede hacer, pero bueno. y escala, ¿no? Porque tengo que tener gente anotando, o sea, no es un trabajo de los más copados. Ahora le vamos a hablar un poco de la solución, de la primera solución, que es Audio Analytics. Básicamente es muy similar el pipeline, el flujograma del proceso a lo que habíamos visto anteriormente. Partimos siempre de los datos, o sea, básicamente tenemos que tenerlos identificados, porque si no, no podemos hacer nada. Luego hacemos un procesamiento de datos, hacemos la limpieza de estos audios, y luego, bueno, invocamos a, como decía Denise, redes neuronales en servicios cognitivos. O sea, básicamente llamamos al delivery y decimos, ok, necesito esto, necesito la transcripción del texto y necesito el análisis del texto. Y los outputs que vamos a tener de esto es básicamente la transcripción de la llamada al cliente, un análisis del sentimiento y un reconocimiento de entidades que, para el que no sabe, es, por ejemplo, si en la llamada se habla de fechas, si se habla de monto de dinero, o si se habla de alguna palabra clave que nosotros definamos, por ejemplo fraude o por ejemplo tarjeta de crédito, nosotros la podemos identificar en base a este reconocimiento de entidades. Ahora les voy a explicar un poco paso a paso qué fue lo que hicimos. La primera etapa de la limpieza fue el split de canales. Básicamente, cuando sucede una llamada, las fuentes que reciben la voz humana están en distintas partes, por lo cual se están recopilando esa información por separado, entonces es fácil separarlo en canales. Y lo que hicimos fue, ok, dijimos, vamos a analizar estos audios por separado, vamos a ver qué es lo que dice el cliente y vamos a ver qué es lo que dice el asesor. Luego lo que hicimos es, como no queremos procesar información de más en cualquier conversación, salvo que se hablen encima uno del otro, lo que tenemos es, ok, hay silencios, o sea, yo estoy esperando a que la otra persona hable para poder hablar yo, digamos. Esa información, como los servicios cognitivos son pagos y nosotros queremos pagar lo menos posible, básicamente no la queremos que la procese ese servicio, pues nos va a estar cobrando. Entonces lo cortamos. Y aparte, reduce mucho los tiempos de procesamiento. Una vez que tenemos el audio limpio, lo que hacemos es invocamos o llamamos al delivery y decimos, ok, necesito la transcripción de la llamada. Y invocamos a este servicio cognitivo que está basado en redes neuronales y obtenemos la transcripción del llamado. O sea, tenemos toda la parte de todo lo que dice el cliente y todo lo que dice el asesor. Partiendo de esta transcripción, y acá un poco se nota más el valor agregado que tiene como para que nosotros mejoremos el servicio, lo que hacemos es procesamos esa información que tenemos en texto mediante otro servicio cognitivo que es
el procesamiento del lenguaje natural de IBM en este caso. Y lo que hacemos es, ok, queremos saber cómo se siente el cliente cuando llama. Queremos saber también si en algún momento se está llamando para decir, ok, voy a pagar la tarjeta tal día o estoy teniendo problema con tal o cual producto, y eso lo podemos ver en el Name Entity Recognition. Lo que nosotros queremos hacer es actuar de manera proactiva como para adelantarnos la necesidad de estos clientes, y si notamos que estos clientes están teniendo muchos problemas similares, nosotros de manera proactiva queremos solucionarlos antes de que sigan llamando para mejorar la calidad del servicio. Bien. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos es que les contamos un proyecto en el cual en realidad nuestra preocupación estaba en los datos y en el procesamiento y la limpieza de estos datos, porque el algoritmo estaba resuelto. Está el problema del sesgo, ¿sí? Estamos consumiendo un modelo que se entrenó con algunos datos que no los conocemos y que es algún tipo de algoritmo que no sé cómo se entrenó, ¿sí? Entonces tenemos por un lado rapidez, ¿sí?, en el uso de estos modelos, pero por el otro es un modelo caja negra que puede tener problemas del sesgo del que hablábamos antes. Y ahora les vamos a contar otro proyecto en donde nosotros entrenamos la red neuronal, ¿sí? ¿De qué se trata este proyecto? El fraude. El fraude es todo un desafío para un banco. En general están aumentando los casos de fraude. Probablemente de los que estamos acá, muchos o han sido víctimas o conocen a alguien que le hicieron algo raro en el banco con sus movimientos. Esperemos que no. Esperemos que no, ojalá me realice, ¿no? Pero estamos trabajando constantemente porque las formas de hacer fraude están también evolucionando, ¿sí? Así como vamos evolucionando los algoritmos, también hay nuevas maneras. El tema de fraude es un desafío en general. Por suerte son pocos los casos respecto al total, por suerte para nosotros, pero en general en algoritmos el problema del desbalance es un problema, ¿sí? Porque estadísticamente va a aprender un algoritmo de la mayoría de los casos, cuando en realidad nuestro interés está en la minoría justamente. Entonces hay distintas técnicas para resolverlo. Nosotros tomamos el siguiente approach. ¿Qué pasa si pensamos que una transacción fraudulenta es un outlier, ¿sí? Es una anomalía en nuestros datos? Entonces, entrenamos un algoritmo de detección de anomalías. Tenemos, bueno, esto es un poquito lo que les decía, esto de que tenemos pocos casos de fraude, por suerte y lástima para el data scientist, es más trabajoso. Tenemos esa necesidad de predecir a tiempo real, porque yo quiero frenar esa transacción, quiero que ocurra antes, no es un análisis post-mortem. Y la necesidad de ir adaptándose, que ese algoritmo ante los nuevos cambios también se adapte. En este esquema, en este flujo o ciclo que contábamos al principio, entonces, entre los datos tenemos toda la historia de nuestros clientes, de cómo se manejan con el banco, en qué horarios, ¿sí?, qué tipo de transacciones realizan, desde qué dispositivo, los datos del dispositivo, tenemos diferentes variables agregadas respecto de su comportamiento, ¿sí? De eso partimos y lo que entrenamos es una red neuronal. Ok, ahí la pregunta es, ¿qué es un autoencoder? Que es uno de los títulos de nuestra charla. Y bueno, un autoencoder básicamente es una red neuronal que se entrena para reproducir la misma entrada. Y ahora todos me van a preguntar, ok, ¿para qué quiero reproducir los mismos datos de entrada? Ahora eso va a quedar claro mediante si vamos hablando. Un autoencoder tiene tres partes principales. La primera es el encoder, que lo que hace es toma los datos de entrada y reduce la dimensionalidad de estos datos de entrada hasta encontrar una representación latente de estos datos. Una vez que tenemos esta representación latente de los datos, lo que utilizamos es otra red neuronal que se llama decoder, que lo que hacemos es, ok, volvemos a expandir la dimensión de estos datos hasta que tengamos algo que sea similar a los datos que metimos de entrada. ¿Qué ventajas tiene esto de reproducir la entrada o de tratar de predecir la entrada? Que no necesitamos etiquetas, que básicamente el input puede correr real time porque no necesitamos una data post-mortem, como decía Denise. Y también es un algoritmo que es flexible al cambio, porque mientras más datos yo tenga, mientras más transacciones yo tenga, voy a tener más datos para probar mi modelo. Y lo que nos permite es tratar estas transacciones fraudulentas como anomalías. Como bien decía Denise al principio, un modelo de Machine Learning va a aprender de la media de los datos, y cuando tenés algunas observaciones que son muy raras, en el caso de las anomalías,
se espera que el algoritmo no pueda aprenderlas lo suficientemente bien como para reproducirlas correctamente. Acá les trajimos un ejemplito de un dataset de juguete que se llama LEMNIST, que básicamente son imágenes que representan números escritos a mano que van del 0 al 9. Y bueno, queremos afianzar un poco el concepto y explicar un poquito mejor cómo funciona un autoencoder. ¿Cómo comprimimos esta información? Bueno, tomamos una imagen, en este caso un 7, la comprimimos utilizando el encoder, encontramos esta representación latente o cuello de botella y luego lo que hacemos es volvemos a expandir la imagen. Si prestamos atención, lo que podemos ver es que la imagen de la izquierda es un poco distinta, es como que está más nítida que la imagen de la derecha. Eso es porque, bueno, cualquier modelo de Machine Learning tiene su error. Entonces nosotros lo que queremos justamente es calcular este error de reconstrucción. Queremos ver qué también puede reproducir la entrada a nuestro algoritmo. Ahora, ¿qué pasa cuando se encuentra con una anomalía, por ejemplo? Como habíamos mostrado anteriormente, el dataset tiene números escritos a mano y no tiene imágenes, por ejemplo, la Mona Lisa. Entonces lo que sucede es que la reconstrucción es mala. En este caso, haciendo una analogía con lo que es prevención de fraude, cuando se encuentra una transacción anómala, el error de reconstrucción es más alto que cuando se encuentra una transacción que es legítima. Y justamente nosotros queremos medir este error como para decir, ok, más allá de un cierto error, nosotros vamos a decir que estas son transacciones fraudulentas o por lo menos son sospechosas de fraude. La distribución que vemos arriba, la azul, básicamente son las transacciones legítimas. Y lo que vemos abajo, en naranjita o amarillo, son las transacciones fraudulentas. Podemos ver que aparentemente tienen una media y un desvío distintos, entonces lo que nosotros podemos setear es justamente lo que había dicho anteriormente, es el umbral del error. Nosotros tomando y auditando pocas transacciones que sean legítimas, podemos encontrar una gran cantidad de transacciones fraudulentas e impedir que este fraude se cometa. Y bueno, en la última imagen lo que vemos justamente es cómo va aumentando la probabilidad de fraude mientras el error de reconstrucción va aumentando. Lo que es interesante en ese modelo es que nosotros tenemos algunas etiquetas. Entonces uno puede pensar en que en realidad puede tener dos modelos. Un modelo supervisado, ¿sí?, que separa bastante bien lo que son casos sospechosos de lo que son los normales, y este autoencoder no supervisado, que lo que hace es ir estudiando esos cambios, ¿sí?, e ir enriqueciendo los datos del modelo supervisado. Entonces uno separa bien porque conoce las etiquetas y uno puede medir cómo va performando, y otro que le va pasando datos, ¿sí?, porque va aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí? En esa combinación hay mucha riqueza. ¿Qué es lo que vimos hasta acá? Entonces, como resumen, hablamos un poco de los datos y del problema del sesgo en los datos, y después vimos dos casos concretos de uso de redes neuronales en caso de negocio que desarrollamos en el banco. Un caso fue un modelo preentrenado, que fue el caso de los audios. Como ventaja tenemos que probablemente ese modelo fue entrenado por Google o por Facebook con un volumen muy grande de datos, ¿sí?, que ya está listo para realizar inferencias. O sea, los tiempos de implementación son mucho más rápidos y no necesitamos capacidad de cómputo in-house, ¿sí? Mientras que la gran desventaja es que tenemos el problema del sesgo, ¿sí?, que en algunos casos puede ser un problema grande y en otros uno puede convivir con que no sabe con qué datos se entrenó el algoritmo, ¿sí?, que hay que pagar por el uso, ¿sí?, y que son desarrollos estándar. Para el caso del modelo de fraude, lo que hicimos fue entrenar en casa una red neuronal. Podemos mitigar muchísimo el riesgo de sesgo porque trabajamos mucho con los datos antes del entrenamiento de un modelo. Son desarrollos a medida, generamos el know-how, ¿sí?, y lo puedo usar, puede tener diferentes usos, mientras que la desventaja es que necesitamos de capacidad de cómputo, es que probablemente tengamos menos cantidad de datos que la de las grandes compañías y vamos a tardar naturalmente más tiempo. Eso es todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí.
Sí, allá el que tiene la pregunta. Ah, no, está bien, ok, estaba diciendo la persona. Sí, creo que lo tiene. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo utilizaron de historización para hacer los modelos de fraude? ¿1 año, 2, 3 o el almacenamiento de datos? 1 año. 1 año. ¿Probaron con 2 o van en...? Pasa que es un volumen muy grande, pero sí tenemos, vamos a evaluar pruebas de 2 años o más. Esto igualmente está a nivel transacción. Después tenemos datos como agregados del histórico de más clientes en diferentes lapsos de tiempo. Dato agregado. Mi consulta viene por el lado del monitoreo, de ver cómo hacen para darse cuenta cuando el modelo que está obsoleto o hay que reentrenar, qué tipo de métricas usan para determinar esas cosas. O sea, en el equipo tenemos... En el equipo de Advanced Analytics hay un área, ¿sí?, que se ocupa más del desarrollo de los modelos, ¿sí? Hay un área que los implementa de manera rápida y otra área que monitorea cada métrica. Nosotros tenemos 70 modelos en el banco, algunos online, otros batch, ¿sí? Y hay un equipo que mira, el Data Scientist o las Data Scientists definen en el desarrollo una métrica, ¿sí? Y el monitoreo, que se hace de Model Management, va mirando constantemente. Cuando empieza a decaer se fijan umbrales, cuando empieza a decaer se reentrena el modelo. Las métricas de esto... Claro, no, las métricas pueden variar, pero en este caso es el error de reconstrucción y el porcentaje de transacciones legítimas que tenés que auditar sobre la cantidad de transacciones fraudulentas que encontrás. O sea, para el caso de fraude es error de reconstrucción. ¿Qué tan parecidos son la entrada de la reconstruida? Haciendo foco en las transacciones fraudulentas. Y el de audios es el total. Es el WAR Error Rate. Que es el total. Básicamente es la cantidad de palabras que no estás prediciendo bien sobre el total de palabras que tiene el texto. Sí. Y uno además va monitoreando el drift de los datos. Vieron que el reentrenamiento se puede ver a que hay un drift en los datos, ¿sí?, que la distribución va cambiando. Entonces tal vez, no sé si uno mira el sueldo, ¿no? El sueldo probablemente tiene una distribución en enero y otra en diciembre. Entonces hay una cuestión de monitoreo de datos, ¿sí?, de datos de features, de datos que alimentan el modelo, y hay una cuestión de correlaciones, ¿sí?, que pueden cambiar las relaciones entre los datos, concept drift, que eso te lo da el indicador este que decís por cada modelo. Sí, básicamente lo que desencadena en un reentrenamiento siempre es o un cambio de contexto, que te cambie la distribución de los datos de entrada, o justamente que el modelo ya no está generalizando bien. Y bueno, y eso ocasiona que las métricas decaigan y que bueno, tengas que reentrenar o que tengas que corregir los datos de entrada. Acá una consulta. Tanto esta como cualquier otra herramienta de analítica, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para ustedes vendérsela al área de negocio y enseñarles a usar las herramientas estas? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Excelente. Excelente pregunta. En el banco hay distintas áreas de negocio, ¿sí? Es un banco en transformación, entonces también hay una madurez respecto de los datos que es distinta. Pero en general nosotros trabajamos por Q, ¿sí? O sea, por trimestre, y cada trimestre hacemos reuniones, sesiones de discovery con cada área del banco, en la cual identifican, ellos nos cuentan en qué van a estar trabajando ese trimestre y refinamos un poco si hay colaboración de datos, que usualmente la hay, ¿sí? Y planteamos estar alineados en ese desarrollo con lo que va a estar haciendo el negocio en el banco, ¿sí? Entonces, eso es una práctica que tenemos, que antes la hacíamos una vez por Q y ahora estamos tratando de que sea constante, ¿sí? Surge alguna necesidad y directamente ahí refinarlo y avanzarla. La verdad es que es un depende, no es la respuesta más linda para dar, pero depende de qué área se trate, ¿sí? Hola. Quería hacerles una pregunta. En el modelo de fraude entiendo que ustedes quieren frenar, ¿no? Las cosas fraudulentas. Y no sé, no conozco mucho del tema, pero me imagino que ustedes saben que algo es fraudulento si alguien se queja de eso, como que de antemano no lo saben. Sí, pero hay veces que no siempre se quejan o no siempre saben que fueron víctimas de fraude, digamos. Y ustedes pueden etiquetarlo igual como fraudulento.
Sí, nosotros en verdad lo que hacemos es detectamos estas transacciones sospechosas y después hacemos un análisis en base a estas transacciones sospechosas con el cliente, digamos. Pero esa transacción es frenada, esa es la parte que no... Esa transacción es frenada, sí. O sea, el que llama y se queja deja una etiqueta en nuestra base de datos, ¿sí? Este algoritmo lo que hace es identificar anomalías. Esto es una parte de un proceso mucho más grande, ¿sí? De diferentes modelos y de toda un área de prevención de fraude que hay en el banco, ¿sí? Pero esto es como acompaña y ayuda tal vez cuando el error de reconstrucción es muy grande, se frena la transacción, ¿sí? Pensá que esto aprende de las transacciones, pueden ser fraude o no, ¿sí? Trata de, se hace todo este proceso para tratar de construir lo mismo. Si hay algo muy distinto, ¿sí? Si yo siempre me conecto en ciertos horarios, no sé, y ciertos montos, y de pronto hago algo completamente diferente, te la va a frenar, ¿sí? Si el error de reconstrucción es muy alto. Si es un intermedio, va un analista, ¿sí? Que bueno, se fija y hace, y ahí queda más en manos de negocio. Pero en ese sentido, o sea, para este algoritmo, esto es preventivo, porque lo que hizo el algoritmo es aprendió de todo esto que le enseñamos y dice, esto es fraude, esto no, ¿sí? O esto frenalo y esto no. Y después hay todo un equipo que analiza esa información. Claro, ahí agregando, el algoritmo no te dice que, ok, todas estas transacciones son fraudulentas con un 100% de precisión, entonces siempre hay más transacciones fraudulentas de las que está tomando el algoritmo, digamos. Okay. Yo no te escuché nada, no sé el resto. Ok. Bueno, pero sí el punto es, hay muchos modelos, realmente hay un equipo de prevención de fraude en el banco, es un tema importante, y esto es como un algoritmo más a los que existen. Buenas. Con esto último que mencionaste, vos partís de que, ustedes parten de que tienen una gran cantidad de datos, pero a la vez vos tenés que contemplar las particularidades de cada de las transacciones que hace cada usuario. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo de alguna forma ponen el tamiz de que son grandes datos versus las pocas transacciones que puede hacer un usuario en realidad? Tenés las métricas agregadas de la historia del usuario, o sea, cómo hizo transacciones históricamente, pero no sé si va un poco más por el lado de los datos. Si no tenés muchos datos de las transacciones históricas del cliente, probablemente el modelo no lo pueda predecir bien, pero básicamente porque no hay historia, no tenés datos de ese cliente. Claro, y ahí hay medio un hueco, digamos, en lo que... Y ahí, hasta que no tengas datos como para poder hacer predicciones, no vas a poder predecir de manera correcta en todos los casos. Cuando no hay datos suficientes, se habla de cold start, ¿no? Vos te abrís una cuenta en Netflix y Netflix no sabe de lo que te gusta, así hasta que no empezás a mirar cosas y a darle like. En esos casos lo que suele hacerse es definir reglas de negocio, ¿sí? Por los expertos del área, que bueno, hasta tener data suficiente para entender, ¿sí? a qué clúster, ¿sí? a qué segmento pertenece el cliente, eso pasa por un sistema de reglas de negocio. Buenas, ¿qué tal? Yo quería preguntarles cuáles son las próximas iniciativas que tienen en el área, qué próximos proyectos están pensando abordar y si tienen alguna solución con algún modelo prescriptivo, o sea, algo con Decision Optimization, método simplex, más modelos matemáticos. Bueno, yo estoy en la parte de investigación y desarrollo y bueno, tenemos algunos proyectos que están copados, digamos. Uno que tiene imágenes satelitales, otros son redes neuronales en función de grafos y otro es un análisis de las transacciones del flujo de dinero también basado en grafos. Así que bueno, en eso estamos trabajando y creo que son proyectos que están muy buenos. Después tenemos modelos de recomendación de productos, ¿sí? Modelos de propensión, modelos de riesgo, ¿sí? Muchos modelos de riesgo. ¿Qué más? Los NBO. Sí, tenemos modelos de, claro, cuál es la mejor próxima oferta que podemos hacer, cuál es la mejor primera oferta, ¿sí? Me estoy olvidando de varios, pero... Si tenés que nombrar los 70, dijiste que teníamos 70. Sí. Después, bueno, con Agro estamos bastante entusiasmados con un análisis de imágenes satelitales.
que está como ongoing eso. ¿Alguien? Sí, muchos modelos tenemos. Modelos de hiperpersonalización, ¿sí? Que en general en las organizaciones es algo, bueno, no quiero analizar, todos no se comportan de la misma manera, ¿sí? No a todos les gusta lo mismo, Netflix, tienen modelos de hiperpersonalización, estamos apuntando también a tener modelos de hiperpersonalización, etcétera. Si quieren lo pienso un poco y después se me van a ir ocurriendo más. Hola, sí. Con respecto a la nueva regulación de fraude que hay, que el banco debe hacerse cargo por más que la persona haya brindado sus datos, ¿cómo estos modelos van a tener que adaptarse a esto de brindo los datos y no lo puede registrar como fraude porque no tendría que ser un accionar muy distinto? ¿Se entiende a lo que voy? No estoy segura. Está la nueva regulación, el banco se tiene que hacer cargo, ¿sí? Estos modelos deberían ser independientes de eso. O sea, esto es preventivo. Yo quiero evitar que ocurra. ¿Cómo? También. Yo quiero evitar que ocurra. Entonces, este algoritmo puntualmente trata de prevenir y de identificar. Esto es muy raro. Esto frenalo. Después, bueno, está el trade-off de cuál es la experiencia del que efectivamente quiso hacer eso que era raro y no pudo, ¿sí? Entonces, pero este es un algoritmo que trata de predecir. Una vez que se hace efectivo, ¿sí? Y se hace la denuncia, sí, el banco como entidad se adapta a la regulación. No sé si te respondí o como dije en otras palabras lo mismo que vos. Ok. Bueno, terminamos con esa última pregunta polémica del banco. Les agradecemos muchísimo a Maxi y a Denise. Muchísimas gracias. Muy linda charla. Gracias. Gracias. Ahora vamos a una tanda y venimos.